unos años muy duros, ¿verdad? Así es. O sea, a partir de 2015, cuéntame de 2015 para aquí, ¿qué ha pasado? Que además yo creo que no nos veíamos desde entonces, ¿verdad? Desde Cierto. más o menos Sí. esas épocas. Pero ¿qué ha sido de tu vida en estos años después del Cambrai y después todo lo que ha pasado? Pues yo tengo mi oficina jurídica. Trabajo como consultor jurídico y consultor político. A eso me he dedicado. Luego, pues ha sido unos años bien complicados porque ya todo el mundo sabe que mis juicios fueron eminentemente políticos, toda vez que vienen de parte de los señores del Partido Creo y del Partido Unionista, pues ellos estuvieron detrás de mis procesos. Lo que ellos querían obviamente era neutralizarme y dejarme sin una participación política, pero tuvieron un error de cálculo y no contaban con que yo soy profesional del derecho, 4 maestrías, un doctorado. Me he preparado desde el punto de vista académico y me tocó que defender, y me defendí con todas las de ley. Afortunadamente, pues un juez desestima el caso de Cambrai, porque cuando nace el Cambrai yo tenía 15 años, y cuando se da el deslizamiento tipo rotacional yo tenía un año de no ser alcalde. Entonces, digamos, ¿de qué responsabilidad estamos hablando? Cuando la ley de Conred establece que el ente rector en materia de desastre, vulnerabilidad y de daños a producirse por cuestiones naturales, etcétera, es la Conred. Y en aquel entonces yo tuve, gracias a Dios, la habilidad, un año antes, de anunciar que en el Cambrai habían problemas y le pedí un estudio al licenciado al ingeniero Alejandro Maldonado, hijo, que era el secretario ejecutivo de Conred, dicho sea de paso, candidato a síndico de Roberto González Díaz Durán. Entonces, pasa un año, él no hace absolutamente nada, después se lava las manos diciendo nosotros le alertamos a la municipalidad, pero no es cierto, eso lo comprobamos con un juzgado. Y luego, ¿quién puede sacar a una comunidad en peligro? Solamente el presidente de la República en Consejo de Ministros a solicitud de la Conred. Eso es lo que establece la Ley de Orden Público, su artículo 3, inciso G, no hay otra alternativa. Entonces, al final, ¿quién es el responsable? ¿El alcalde Coro, que cuando nace el Cambrai tenía 15 años, o cuando ya no era el alcalde, es responsable de todos modos? No, la ley establece quiénes son responsables ante esos eventos, y ahí lo tenemos claro, que el tema fue eminentemente político. Al margen, digamos, de esas, de lo jurídico, ¿no? Y sobre todo lo penal, porque muchas veces queremos juzgar y tener el discurso político alrededor de un caso en un juzgado. Yo siento que está bien hablar del caso en el juzgado, pero está bien separar. Cambrai, en gran medida, esa tragedia horrible, muestra la disfuncionalidad de la administración pública guatemalteca, en términos generales. Así es. ¿No? Cuando pasa algo así, uno le echa la culpa a uno, el otro al otro, y entonces tienes a todas estas entidades del Estado diciendo, para algunas cosas yo soy el que saca pecho porque ha pasado A o B, pero cuando hay problemas, la culpa siempre es del otro. Y eso lo hemos visto una y otra vez, y quizás es un gran problema de cómo está diseñado el Estado, cómo están... Así es. Al margen de la responsabilidad penal, cuando piensas en ese caso, de alguna manera te planteas, pude haberlo hecho de forma distinta, te arrepientes de no haber, escuchado algunas voces, o haberte dado cuenta, o haberle prestado más atención. O sea, hay algo ahí que te genera esa sensación, digamos, quizá negativa alrededor del caso. La verdad es que no, porque digamos las casas que están en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, ahí están. Digamos, la parte del Cambrai que sufrió el problema es jurisdicción de la ciudad de Guatemala, según el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. O sea, viviendas de Santa Catarina no tuvo ningún problema, ni una sola casa. Que eso es lo más interesante, por eso ahí es donde ya vas a empezar a comprender por qué razón es un tema eminentemente político. Porque de hecho, las casas que tuvieron el problema son de jurisdicción de Ciudad de Guatemala. Pero porque, o sea, justo en el Cambrai hay una línea... Y sí, el río divide. El río divide, entonces digamos del río hacia la zona 14 se dio el problema. Del río hacia Santa Catarina podemos ir ahorita si tú quieres y ahí vamos a ver las casas, ahí están. De hecho, fueron desocupadas a solicitud nuestra. El problema siempre fue el río. Y así fue como yo alerté a la Conred un año antes y les dije, señores, estamos teniendo serios problemas en el río. Hasta dije el número de las casas. Hay
254 casas, no recuerdo el dato ahorita, que tienen problemas por las inundaciones que provoca el río. O sea, el problema siempre fue el río. Nunca nos esperamos un deslave, un derrumbe, un deslizamiento, nunca lo esperamos. Entonces, si tú te refieres a la conciencia, yo la conciencia la tengo tranquila, porque digamos, yo sí di la alarma. Y luego, al contrario, lo que me siento es un poquito mal de que me han acusado, que me han llevado a la cárcel sin tener responsabilidad. Afortunadamente lo puede demostrar ante el juez, pero sinceramente en el banquillo de los acusados tenían que estar otras personas y no yo. ¿Sí crees que hay responsabilidad penal? ¿De quién? Por supuesto. ¿De quién? Por supuesto de la municipalidad, pero de la ciudad de Guatemala por temas de jurisdicción. ¿Arzú? Y nosotros hicimos inclusive. O sea, ¿Arzú tendría que haber estado en ese banquillo? Pues no sé si estaba él de alcalde o quién estaba, o Quiñones, no me recuerdo si era... No, hombre, Quiñones entra en 2018. Ah, bueno, entonces era Arzú. El responsable era Álvaro Arzú, pues el que tenía que responder a eso, ¿eh? De hecho, si tú entras al POT de la ciudad de Guatemala, te vas a dar cuenta que la parte de las casas que no están son de la ciudad de Guatemala. Las de Santa Catarina ahí están, desocupadas, pero ahí están. Entonces, ahí es donde yo veo la injusticia, ¿va? Que no... Yo en ese entonces yo no era funcionario, yo estaba en la calle, era un ciudadano común y corriente, no tenía, digamos, ningún vínculo político ni nada, sino que tranquilamente viviendo y trabajando de mi carrera, cuando me dicen, Tono, lo vamos a capturar por el caso del Cambrai. Digo, ¿pero y qué? ¿Qué hice? Porque tuve que haber hecho algo, pues, para que la ley penal me castigue. Tuve que mover un paderón, poner una máquina, hacer un agujero, ¿qué? O sea, ¿qué hice? O sea, esa es la pregunta del millón, ¿qué hice? Si cuando nació el Cambrai yo tenía 15 años y cuando se da el deslizamiento yo tenía 1 año. ¿Sabes quién es el gran responsable también? Alejandro Maldonado, hijo. Porque la ley es clara, mira, de un deslizamiento o de un alud, la gente sale aplastada, pero no echa pedazos como salió la gente. La gente hasta mandaba mensajes porque querían salir, pero ellos no tuvieron un manejo adecuado de la emergencia. De hecho, vinieron los topos de México. ¿Qué les dijo él? Aquí nadie entra y nadie me toca nada. Y esa parte, ¿por qué no la investigó el Ministerio Público? Ah, no, todo coro. ¿Y por qué ese señor que tuvo a su cargo la emergencia per se, a él ni siquiera lo llamaron a decir, mire, explíquenos por qué la gente salió hecha pedazos? ¿Por qué la gente no salió aplastada si fue un deslizamiento? Salió hecha pedazos porque no tuvieron la habilidad de rescatar a la gente. Nosotros en la municipalidad, y digo nosotros, porque cuando se dio ese problema yo inmediatamente fui a ayudar. Nosotros rescatamos las primeras 35 personas cuando llegó la gente de Conred y dijo, a partir de ahorita nos hacemos cargo nosotros. Porque el alcalde que estaba en ese momento sí era un alcalde de tu confianza, Así ¿no? es, tú te habías ido en 2015 Así es. a correr por líder en la municipalidad de Guatemala. Efectivamente. Pero claro, ¿con cuánto ganaste la última vez? En Santa Catarina. En 2011, sí, con 25,000 votos aproximadamente. Pero en porcentaje de votos ganaste por 80. 79.9. Tenías capital político para que en Santa Catarina quedase alguien de tu confianza, que era Víctor. Sí, es eso exactamente lo que me refiero, ¿sabes? Cuando empiezas con estos casos que son una tragedia horrorosa, lo que tienes mucho los políticos es señalando a siempre el otro es el que tiene problemas. No estoy diciendo, no me estoy metiendo concretamente en las argumentaciones, pero yo creo que es más un producto de que nos demos cuenta que es un producto de un caos de gestión. Así es. Donde allí todo el mundo puede lavarse las manos. Me acuerdo el lío que tuviste con Sinibaldi cuando se cayó aquella casa. Que invadió hablando pestes estaba en contra mía cuando llegué a la misma. Pero volvemos a lo mismo. Es culpa de Coro, y Coro decía, es culpa de Sinibaldi, así se pasaron con la misma historia. Es una casa, si no se acuerdan los que son más jóvenes, que se cayó sobre como en 2013. Al final no se cayó, pero sí estaba. Bueno, pero sí hubo un deslizamiento que ocupó Carretera Salvador, ¿verdad? Así y hubo que hacer esa especie de curva que todavía hoy vemos, ¿verdad? Así es, sí. Es producto de esa caída, ¿no? Sí, y de hecho es la misma historia, es culpa tuya, no es culpa tuya, es culpa tuya. Al final, a lo mejor nos tenemos que sentar y decir, hagamos una mejor gestión pública. No, está bien definido. Está definido, mira, todas las calles, las carreteras internacionales con su derecho de vía es competencia del Ministerio de Comunicaciones. Lo que pasa es que lo que tú dices, la gente se quiere zafar la alfombra y se quiere salvar de la responsabilidad. ¿Por qué no dicen yo soy el ministro y esta carretera está bajo mi jurisdicción y administración, inclusive los derechos de vía?
del centro de la carretera 40 metros para el lado derecho y para el lado izquierdo es jurisdicción de Caminos y del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, ahí en ese entonces estaba él bateando, pues, porque digamos, no, y llegué yo en ese momento y le dije, ¿vos cómo así? No, es que no, disculpe, pero la ley es clara y establece que las carreteras de primer orden son administradas por el Ministerio de Comunicaciones. Ahí terminó la conferencia de prensa. ¿Verdad? Lo que pasa es que es cierto. Sí están definidas las competencias, las obligaciones, todos los casos está legislado. Que no lo cumplan las autoridades o que quieran aprovechar para responsabilizar a otro y que nadie tenga los pantalones de asumir sus responsabilidades es otros 10 pesos. Yo siento